La Euro 2024 se celebró en Alemania 36 años después. El país teutón dispuso de 10 sedes con 10 estadios diferentes y fue testigo de un torneo en el que hubo un gran ambiente, pero donde las selecciones favoritas no desarrollaron su mejor juego. Entre las 24 selecciones participantes destacó la presencia de Serbia, ausente en las Eurocopas desde el año 2000 con el nombre de Yugoslavia. Además, se clasificó la selección de Georgia, que acudía a su primera fase final. La selección anfitriona inauguró el torneo goleando a Escocia por 5-1. Alemania se clasificó a octavos con otra victoria por 2-0 frente a Hungría y defendió su liderato ante la selección de Suiza. Los helvéticos necesitaban ganar a la Mannschaft para ascender al primer puesto y estuvieron a 2 minutos de lograrlo. Ndoye adelantó a los suizos en el 28, pero Füllkrug salió al rescate para empatar el partido en el tiempo de prolongación y mantener a Alemania como primera de grupo. España cayó en el grupo de la muerte, pero acabó enterrando a todos sus rivales a base de buen fútbol. La selección dirigida por Luis de la Fuente asombró con el dinamismo de su juego desde el primer partido y debutó con un rotundo triunfo ante Croacia. Morata abrió el marcador a la media hora y Fabián hizo el segundo tras culminar una gran jugada personal 3 minutos más tarde. Los croatas desaprovecharon algunas ocasiones y Carvajal anotó el definitivo 3-0 tras un gran centro de Lamine Yamal en las postrimerías del primer tiempo. Bahrami marcó el gol más rápido de la historia de la Eurocopa ante Italia, pero Albania acabó perdiendo ante los vigentes campeones. Los goles de Bastoni y Varela culminaron la remontada de la Azzurra. En la segunda jornada España mejoró la actuación de su debut y sometió a Italia con un juego vertical y dinámico. Nico Williams volvió loco a Di Lorenzo y Donnarumma se convirtió en el mejor jugador del partido. España mereció ganar por goleada, pero lo hizo gracias a un afortunado gol en propia puerta de Calafiori. Croacia se dejó 2 puntos tras empatar 2-2 con Albania en el último suspiro y repitió desgracia en el decisivo partido ante Italia. Donnarumma le detuvo un penalti a Modric, pero el capitán croata acabó marcando un minuto más tarde. Italia adelantó líneas en busca del empate y acabó igualando el marcador con un gol de Zaccagni en el minuto 98. Con este tanto, Italia se aseguraba el segundo puesto y Croacia quedaba eliminada. Ya clasificados para octavos, España resolvió el intrascendente duelo frente a Albania con la ley del mínimo esfuerzo. De la Fuente tiró del equipo reserva y el Tiburón Torres anotó el gol de la victoria. España pasaba a cuartos con 9 puntos, 3 triunfos en 3 partidos y por primera vez en la historia como un equipo imbatido. Menos espectacular fue la primera fase de Inglaterra, que pasó a octavos gracias a 2 empates y una victoria por la mínima. Un gol de Bellingham dio el triunfo a los Three Lions en el debut ante Serbia. Después, un empate a 1 frente a Dinamarca y un pírrico 0-0 frente a Eslovenia que propició el liderato de los ingleses y la clasificación de los nórdicos y los balcánicos. La actuación de Francia también dejó mucho que desear. Mbappé se rompió la nariz en el primer partido y jugó gran parte del torneo con una molesta máscara. Con Donatello visiblemente mermado, Francia logró un afortunado triunfo frente a Austria y se clasificó a octavos tras empatar 0-0 con Países Bajos. Los de Deschamps se despidieron de la primera fase con un decepcionante empate a 1 frente a Polonia y perdieron el liderato en favor de Austria. La selección dirigida por Rangnick ganó 1-3 a Polonia y se alzó con el primer puesto tras derrotar 2-3 a Países Bajos en la última jornada.
A pesar de la derrota, la Orange se clasificaba a octavos como uno de los mejores terceros. El grupo E fue el más igualado del torneo, con un inédito empate a 4 puntos entre las selecciones en liza. Rumanía venció a Ucrania por un rotundo 3-0 y Eslovaquia sorprendió a Bélgica con un gol de Schranz. En la segunda fecha, los ucranianos lograron remontar y vencer 2-1 a los eslovacos, mientras que Bélgica se impuso a Rumanía por 2-0. En la última jornada los eslovacos empataron 1-1 con Rumanía y se aseguraron el pase a octavos como una de las mejores terceras. Ucrania necesitaba la victoria para superar a Bélgica, pero el partido acabó sin goles y acabaron eliminados por el golaveras. Portugal comenzó perdiendo ante la República Checa, pero acabó remontando gracias a un autogol y el tanto de Francisco Conceição en el tiempo de descuento. Georgia no se lo puso fácil a Turquía, pero acabó sucumbiendo 3-0 a base de golazos como los de Muldur y Güler. Los turcos cayeron con Portugal por 3-0, pero lograron clasificarse tras derrotar 2-1 a los checos en el partido más sucio de la historia del torneo, con 18 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas. Georgia logró su primer punto tras empatar 1-1 con los eslavos y sorprendió al continente después de una meritoria victoria ante Portugal. Los goles de Kvaratskhelia y Mikautadze propiciaron una histórica presencia georgiana en octavos. Los cruces de las eliminatorias presentaron dos caminos muy desiguales. Por un lado estaban todos los favoritos, mientras que por el otro, Inglaterra se encontraría con un montón de outsiders. La segunda fase del torneo comenzó con uno de los duelos más inciertos. La vigente campeona Italia se medía a Suiza, en un duelo donde los helvéticos se mostraron muy superiores. Freuler abrió el marcador a los 36 minutos, y Vargas marcó el definitivo 2-0 nada más comenzar el segundo acto. La defensora del título se despedía de su trono, dando una pésima imagen. Alemania se enfrentó a Dinamarca en un duelo que tuvo que ser suspendido de forma temporal por una tormenta eléctrica. El VAR fue protagonista tras anular 2 goles, uno a Slotterbeck en el minuto 3 y otro a Andersen al inicio del segundo tiempo. En la jugada siguiente al gol nórdico, el defensa cometió mano y el VAR señaló penalti. Havertz abrió el marcador desde el punto fatídico y Musiala anotó el 2-0 con el que los anfitriones pasaban a cuartos. Inglaterra estuvo contra las cuerdas ante una combativa selección de Eslovaquia, que se adelantó en el marcador con un gol de Schranz. Los Three Lions trataron de buscar el empate, pero se mostraron impotentes ante su incapacidad para crear ocasiones. Southgate quemó las naves con cambios ofensivos, y cuando se cumplía el minuto 95, Bellingham rescató a su país, convirtiendo un saque de banda en un golazo para la historia. Jude forzaba la prórroga con una chilena espectacular, e Inglaterra acabó logrando el triunfo con otro gol de Kane al inicio del tiempo suplementario. La selección española se tuvo que medir a Georgia. Los de Luis de la Fuente comenzaron dominando, pero se vieron en desventaja con el inesperado gol en propia puerta de Lenormand. La replegada zaga georgiana se defendía de forma espartana y Mamardashvili atajaba todo lo que le disparaban. España estaba ante una situación desconocida, pero encontró el camino de la victoria en cuanto conectó con su timón y su ancla. Rodri marcó el gol del empate con un ajustado zurdazo en el minuto 39, y Fabián hizo el 2-1 al inicio del segundo tiempo tras rematar un gran centro de Lamine Yamal. Nico Williams marcó el 3-1 aprovechando su potencia y verticalidad, mientras que Dani Olmo puso la guinda anotando el 4-1 final.
El choque entre Francia y Bélgica se pudo decantar por cualquiera de los dos lados, pero se acabó decidiendo con un afortunado disparo de Kolo Muani que Vertonghen acabó introduciendo en su propia portería a 5 minutos del final. Eslovenia tampoco se lo puso fácil a Portugal, a la que llevó hasta el límite del precipicio. Oblak detuvo un penalti a Cristiano Ronaldo y Šeško estuvo a punto de aprovechar un fallo de Pepe para dar el triunfo a los balcánicos en la prórroga. Diogo Costa se convirtió en el héroe de su equipo, ya que además de desviar ese mano a mano, logró ser el primer portero en parar 3 penaltis en una Eurocopa. Eslovenia se quedó sin marcar y los lusos lograban el pase a cuartos de final. Gakpo lideró a Países Bajos en su triunfo por 0-3 frente a Rumanía. El jugador del Liverpool abrió el marcador en el minuto 20 y asistió a Malen para que anotase el 2-0. El delantero de refresco aprovechó sus minutos y completó su doblete en el tiempo de descuento. El duelo entre Austria y Turquía se decidió a balón parado. Demiral adelantó a los otomanos en el minuto 1 y amplió la renta de los turcos en la segunda parte. Austria recortó distancias con el gol de Gregoritsch y Mer evitó el empate con una de las paradas del campeonato. Los cuartos de final comenzaron con el partido más atractivo del torneo. España y Alemania jugaban una final anticipada y Stuttgart fue testigo de un choque dramático que no se resolvió hasta el último segundo. El equipo español tuvo un gran inicio y Pedri dispuso de la primera ocasión del partido. El jugador canario se lesionó después de una dura entrada de Toni Kroos y tuvo que ser sustituido a los 7 minutos. El nerviosismo del veterano centrocampista alemán contrastaba con la templanza de Lamine Yamal, que a sus 16 años se atrevía a lanzar un tiro libre que salió rozando el poste. Unai Simón desbarató las ocasiones de Havertz y Neuer despejó un remate lejano de Dani Olmo. España volvió a hacerse con el mando del juego al inicio del segundo tiempo. Morata avisó con un disparo que se fue alto y Dani Olmo culminó un pase de Lamine para marcar el 1-0. Vamos a ver Lamine con Raúl, el balón de Ramón. El centrocampista del Leipzig colocó el balón en el fondo de las mallas y Nagelsmann comenzó a mover el banquillo en busca del empate. El empuje de Alemania comenzó a someter a la roja, que con la marcha de Lamine, Morata y Williams perdió su mordiente ofensiva. Füllkrug se topó con el palo y Havertz desaprovechó un regalo de Unai Simón tras un pésimo saque de puerta. España estaba cerca del objetivo, pero en el minuto 89 Kimmich ganó un balón aéreo y Pearce acertó a marcar el empate en el último suspiro. Vamos a ver el remate. El duelo se alargaba media hora y ambos entrenadores ajustaron sus planteamientos. Oyarzábal rozó el gol con un zurdazo que se fue lamiendo el palo y Pearce respondió con otro remate que se fue fuera por poco. Alemania reclamó una mano de Cucurella dentro del área, pero tanto Taylor como la Sala VAR entendieron que el defensa español estaba recogiendo su brazo. Ambos equipos se enfilaban hacia la tanda de penaltis, pero España tuvo premio a su dominio. En el minuto 119, Dani Olmo la puso en el área y Mikel Merino se suspendió en el aire para marcar un tanto memorable. El jugador pamplonica celebró el tanto como lo hizo su padre en ese mismo estadio 33 años antes, y España aguantó el 1-2 a base de coraje y una de las expulsiones más celebradas de la historia. La roja eliminaba al anfitrión
y ya estaban semifinales. Allí le esperaría el ganador del enfrentamiento entre Portugal y Francia, que se midieron en un intenso choque celebrado en Hamburgo. Ninguno de los dos aprovechó sus ocasiones, y el ganador se tuvo que resolver desde los 11 metros. Los franceses estuvieron infalibles, y el fallo de Joao Félix acabó apeando a los lusos. En el otro lado del cuadro, Inglaterra se examinaba ante la exigente selección de Suiza. Embolo adelantó a los helvéticos en el minuto 75. Y Saka estableció el empate poco después. Suiza pudo y mereció lograr el triunfo en el tiempo extra, pero el partido se fue hasta la tanda de penaltis. Pickford detuvo el lanzamiento de Akanji e Inglaterra anotó sus 5 intentos para lograr el pase a semifinales. Países Bajos y Turquía ofrecieron un partido lleno de alternativas. Los otomanos se pusieron por delante con el gol de Akaydin y pudieron ampliar la renta con un libre directo de Güler que se estrelló en el palo. De Vrij hizo el 1-1 con un testarazo en el minuto 70. Y 6 minutos más tarde, Gakpo le ganó la tostada a Muldur para que el defensa turco se marcase un autogol. Turquía buscó el empate hasta la extenuación, pero era Países Bajos quien pasaba de ronda. España acudió a las semifinales contra Francia con varias bajas importantes. Pedri estaba lesionado y Lenormand y Carvajal no podían participar por sanción. Dani Olmo sustituyó al centrocampista canario, mientras que Nacho y Jesús Navas ocuparon el puesto de la zona derecha de la zaga. El lateral sevillano era el único superviviente de la selección española que se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica 2010, y a sus 38 años se tendría que medir con uno de los mejores jugadores del mundo. Kylian Mbappé se pudo quitar su máscara, y Deschamps se liberó de sus ataduras con el pasado para dejar en el banquillo a Antoine Griezmann. El partido comenzó con una gran oportunidad para España. El centro de Lamine fue perfecto, pero el cabezazo de Fabián fue demasiado alto. Parecía que la roja comenzaba a someter a Francia, pero los galos respondieron con más contundencia que nunca. A los 8 minutos, Mbappé puso un preciso centro al segundo palo y Kolo Muani remató el esférico contra la red. Con el resultado a favor, Francia era aún más peligrosa y Mbappé tenía espacio al contragolpe. España tardó en retomar el control del juego, pero resurgió con la calidad de su joven estrella. El balón le llegó a Lamine Yamal ante la mirada de Rabiot, precisamente el jugador que había hablado de él más de la cuenta. Ante esta oportunidad, Lamine no perdió la ocasión, le quebró con un amague, se perfiló para el remate y conectó un disparo ajustado que se coló por la escuadra. Lamine por el medio, el tiro de Lamine. España empataba con un golazo de su irreverente figura y Yamal se convertía en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa. El gol desató el juego ofensivo de la Roja, que 5 minutos más tarde asestaba otro golpe a los franceses. Saliba despejó el centro de Jesús Navas y Dani Olmo rompió la cintura de Tchouaméni sin dejarla caer para anotar el 2-1 con un chute espectacular. La reacción de España había sido increíble y la Roja se marchaba al descanso con el marcador a favor. Francia creció en la segunda mitad y Deschamps buscó alternativas con un triple cambiazo con Griezmann, Camavinga y Barcola.
España regresó a los tiempos de la furia para defender la ventaja, y a Francia no le quedó otra que recurrir a Giroud. Lamine se doctoró en las ayudas defensivas y rozó el doblete con otro zurdazo espectacular. A ver Lamine, el disparo de Lamine se marcha. Mbappé dispuso de otra gran oportunidad, pero su disparo se fue alto y las opciones de Francia se vinieron abajo. España derrotaba a Francia y estaba en la final. La otra semifinal enfrentaba a Países Bajos con Inglaterra y también comenzó con goles. Los neerlandeses golpearon primero y Xavi Simons sorprendió a Pickford con un derechazo a los 7 minutos. En el minuto 14 Kane estuvo cerca de marcar, pero provocó un penalti que fue advertido por el VAR. El 9 de Inglaterra estableció el empate desde los 11 metros y poco después Dumfries salvó un gol de Foden sobre la misma línea de gol. El mediapunta del City lo volvió a intentar con un zurdazo que se estrelló en la cruceta y el partido se marchó al descanso con 1-1 en el marcador. Países Bajos hizo trabajar a Pickford en el segundo tiempo, pero Inglaterra volvió a resistir en sus peores momentos. Southgate retiró a Kane para meter a Watkins, y el delantero del Aston Villa decidió el encuentro con un disparo cruzado en el último minuto. Los Three Lions sacaban su billete a Berlín y alcanzaban su segunda final de la Eurocopa de forma consecutiva. El 14 de julio de 2024, España e Inglaterra jugaban la final de la Eurocopa en el Estadio Olímpico de la capital alemana. Luis de la Fuente pudo alinear a su 11 tipo, y la selección ibérica salió al campo con ganas de ser protagonista. Pero el equipo de Southgate supo neutralizar los ataques españoles y acabó el primer tiempo con mejores sensaciones. Foden pudo marcar en la última oportunidad de la primera mitad, y la desafortunada lesión de Rodri dejaba a la roja sin el mejor jugador del torneo. Zubimendi reemplazó al futbolista del City al inicio del segundo tiempo, y en el primer minuto de juego, Lamine rompió con una diagonal y conectó con Williams para que Nico marcase el 1-0. El gol español desató el mejor juego de España, que se desmelenó y perdonó el segundo tanto en varias ocasiones. Pickford se convirtió en el salvador de su equipo, e Inglaterra comenzó a acercarse a la portería contraria. Bellingham avisó con un remate que se fue desviado por poco, y la entrada de Palmer revitalizó el ataque británico. El mediapunta del Chelsea tan solo tardó 3 minutos en marcar las diferencias, y marcó el gol del empate con un disparo desde la frontal del área que dejó helada la zaga española. España tardó unos minutos en encajar el golpe, pero se recuperó a base de controlar el balón. Los ingleses se volvieron a asustar con la ocasión de Lamine, y la roja recuperó la ambición y la confianza. En el minuto 86, Oyarzábal abrió el juego a la banda izquierda, y Cucurella apareció como un potro salvaje para poner un centro tenso y raso que acabó besando las mallas. Que intenta llegar Oyarzábal. Oyarzábal marcaba el 2-1, y un minuto más tarde, Unai Simón y Dani Olmo salvaban la última oportunidad inglesa para asegurar la victoria de España. La roja era campeona de Europa 12 años después, y Morata levantaba el cuarto entorchado que coronaba a España como la mejor selección del continente.
El combinado dirigido por Luis de la Fuente se mostró intratable, siendo el único campeón en ganar los 7 partidos, dejando en la cuneta 4 campeones del mundo y convirtiéndose en el equipo más goleador del torneo, con 15 goles a favor y solo 4 en contra. Déjame tu comentario, dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo con algún amigo y escribe esta frase en los comentarios: España campeón. Te regalaré un corazón y sabré que has llegado hasta el final del vídeo y que eres uno de los suscriptores más selectos del canal. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.